Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola, muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Feliz día de reposo para cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestra clase de Ven, Sígueme, de Doctrina y Convenios. Hoy veremos esta sección tan hermosa de Doctrina y Convenios, Una casa en mi nombre, la sección 124 de Doctrina y Convenios, y espero que podamos aprender muchas cosas de esta sección. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, esta lección la veremos desde mañana 27 de octubre hasta el próximo 2 de noviembre, el próximo domingo 2 de noviembre, que es primer domingo de mes, por cierto, y que compartiremos seguramente clase de Ven, Sígueme. Así que espero que ustedes puedan estudiarla. Bienvenidos. Espero que todo lo que aprendamos aquí lo podamos aplicar a nuestra propia vida. Como cuando esta revelación fue recibida en Nauvoo, Illinois, los santos sufrían muchas persecuciones y de hecho habían sufrido expulsión de su tierra, hostilidades, pérdidas materiales y también se encontraban ahora ante una nueva esperanza de un asentamiento nuevo llamado Nauvoo la Hermosa. En el manual de 2025 de Ven, Sígueme, se titula esta lección como Una casa en mi nombre. Bueno, hoy exploraremos nosotros estos tres grandes temas que tienen que ver con esto, queridos hermanos. Miren, voy a colocar estos tres temas aquí en pantalla. El primero es la proclamación del Evangelio a todas las naciones. Eso lo vamos a tratar hoy en nuestra clase. La segunda cosa de la que hablaremos es la edificación de una casa para la adoración del Señor. Esa edificación de la casa para la adoración del Señor incluía templo, ciudad, comunidad y también una casa para todos los huéspedes. Y también hablaremos de lo importante que es la obediencia individual y colectiva, incluso ante adversidades o limitaciones que muchos de nosotros, queridos hermanos y hermanas, pasamos a menudo en esta tierra. Mi deseo personal es que al final de esta clase todos tengamos mayor claridad sobre esta revelación y cómo se aplica a nuestra vida hoy en día, en nuestro hogar, en nuestro servicio y también en nuestro testimonio personal. Así que les invito a que no se vayan de aquí sin dejar un like, sin suscribirse si quieren no perderse nunca estas clases. Suscríbanse por aquí y por allá y activen esa campanita para que siempre les avise cuando tengamos un nuevo contenido aquí en Morgat Foundation. Para mí es un gusto estar en este día de reposo con ustedes y también para los que nos ven durante toda la semana, estar con ustedes toda la semana compartiendo y aprendiendo de esta hermosa clase. Así que mis queridos hermanos, quiero recordarles que esta clase la estamos produciendo, grabando y editando en vivo para que nos tengan algo de paciencia. Creemos que así sentimos mucho más el espíritu al editarla, al producirla de esta manera. Así que con esa salvedad, para que ustedes lo sepan, les deseo un feliz día de reposo y espero que gocen de esta clase tanto como yo gocé al prepararla durante algún tiempo. Vamos con los antecedentes históricos y bueno, ya venimos para aprender más. Mucho cuidado estos antecedentes históricos. Estos antecedentes los voy a compartir el día martes en un video separado para que ustedes lo puedan utilizar si lo desean en sus clases de Ven, Sígueme o en sus noches de hogar. Así que vamos con los antecedentes históricos. Este es el antecedente histórico para esta lección de Doctrina y Convenios 124. Y espero de todo corazón, mis queridos hermanos y hermanas, que pueda ayudarnos
para entender mejor lo que sucedió con nuestro profeta José Smith y con todos los santos en este tiempo. Según el manual de Ven Sígueme, después del invierno brutal de 1838 y 1839, cuando sucedió la expulsión de Missouri, los miembros de la iglesia se asentaron en Illinois, Iowa. En esos momentos, el profeta José Smith recibió esta hermosa revelación, conocida como la sección 124. La revelación da guía y dirección sobre la construcción de la casa o de la ciudad de Nabú, del mesón, de la casa para visitantes y del templo. También nos habla de hermosas ordenanzas que se hacen solo a través del poder del sacerdocio y de todas las promesas de exaltación que hay para quienes cumplan con los convenios que se hacen a través de esas ordenanzas. También estos antecedentes nos destacan que esos mismos sentimientos de fe y sentido de urgencia existen hoy día en la obra del Señor. Por tanto, aunque estos antecedentes históricos sean del siglo XIX, los principios, mis queridos hermanos y hermanas, son eternos. Proclamar el Evangelio, edificar el reino, obedecer los mandamientos. Vamos a ver cada uno de estos antecedentes y de estas cosas, de estos principios, con detalle. Cuando los miembros de la iglesia fueron expulsados de Missouri en el invierno de 1838, encontraron refugio en Illinois, en el territorio de Iowa. Después de que se le permitiera escapar de la custodia en abril de 1839, el profeta José Smith se unió a los santos en Quincy, Illinois, y ayudó a establecer un lugar de reunión en Commerce, Illinois, al que más tarde se le cambió el nombre a Nabú. ¿Recuerdan? Nabú la hermosa. Casi 2 años después, el 19 de enero de 1841, el profeta José Smith recibió la revelación que encontramos y que estudiaremos esta semana en Doctrina y Convenios 124, en la que el Señor le ordenó escribir una proclamación solemne de su evangelio a los líderes de todas las naciones de la tierra. No son nuevas las proclamaciones, queridos hermanos y hermanas. Y mandó a todos los santos que construyeran una casa de huéspedes y un templo en Nabú. También aconsejó a varios miembros de la iglesia y designó a hermanos para que sirvieran en cargos de liderazgo en el sacerdocio. En Doctrina y Convenios 124 se recibió casi 2 años después de que José Smith y sus compañeros escaparan de esta cárcel, mucha instrucción. Sabemos poco sobre el contexto específico de la revelación, pero se recibió solo unos días después de que el estado de Illinois aprobara una ley para construir oficialmente la ciudad de Nabú. Por lo tanto, Doctrina y Convenios 124 actúa en muchas formas como un estatuto espiritual para la ciudad de Nabú. La revelación también sirvió como un conjunto de instrucciones para construir y reconstruir la iglesia después de los efectos devastadores provocados por la apostasía de Kirtland y las persecuciones en Missouri. La revelación afirma la importancia de congregarse y la función central del templo en la vida espiritual de los santos. Incluye instrucciones para reorganizar muchos de los principales quórumes de la iglesia y para llamar a nuevos líderes para reemplazar a los que se perdieron por muerte o por apostasía. También contiene la primera referencia en Doctrina y Convenios a la práctica de bautismos vicarios por las personas que han muerto. José Smith trabajó para cumplir los mandamientos dados en esta revelación casi durante todos los momentos de su vida, hasta su muerte en 1844. En Doctrina y Convenios 124 también marca, o vemos cómo se marca el comienzo del periodo de Nabú en la historia de la iglesia, una época llena de cambios y controversias. Muchas de las doctrinas y prácticas culminantes de la iglesia se obtuvieron mediante revelación durante este tiempo. La era de Nabú está llena de algunos de los momentos más emocionantes y trágicos de la historia de la iglesia. Esta sección se leyó en la Conferencia General de abril de 1844 y también se publicó en el periódico de la iglesia de Nabú, Times and Season.
así como en la edición de septiembre de 1841 en el Millennial Stars, el periódico de la Iglesia en Inglaterra, y se incluyó por primera vez en la edición de 1844 de Doctrina y Convenios. Estos son los antecedentes que veremos de la sección 124 durante toda esta semana, mis amados hermanos y hermanas. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, pues aquí están los antecedentes que tenemos para esta semana, en los que trabajaremos y en los que tal vez nos moveremos en asuntos doctrinales. Y qué hermoso poder ver esto. Yo siempre tengo un recuerdo cada vez que estudio esta sección de cómo los santos de manera laboriosa, industriosa e incluso creativa lograron hacer una ciudad llamada Nabú, conocida como Nabú la Hermosa. En un comienzo tenía otro nombre, pero que después se volvió como una perla de Illinois y llegó a ser un centro comercial importante y un centro cultural y social importante, no solo para los santos, sino para muchas personas que viajaban por los ríos, por las embarcaciones y llegaban a Nabú, realmente decían que esta ciudad era hermosa. Muy bien, entonces empecemos, queridos hermanos, con el primer principio que vamos a tratar durante esta clase de Ven, Sígueme del día de hoy. Este principio nos dice lo siguiente, que nosotros debemos proclamar el Evangelio a todo el mundo. Esa es una, digámoslo, una prerrogativa, un mandato que hay para cada santo de los últimos días. De hecho, nosotros aquí desde More God Foundation lo hacemos. Ya hemos llegado a más de 500 personas con referencias que ustedes nos han dado, con referencias que ustedes nos han aportado para que nosotros les enviemos un material digital para que ellos puedan conocer a Jesucristo. Todos, hermanos y hermanas, tenemos la bendición, pero también el mandato de proclamar este evangelio. El Señor ha mandado que su evangelio fuese llevado ante reyes, gobernantes de la tierra. Este mandato, de hecho, nos desafía hoy a nosotros. Aunque no seamos reyes, podemos proclamar el evangelio mediante nuestro testimonio, vida, servicio. El manual, de hecho, sugiere preguntarnos, ¿qué diría mi proclamación sobre Jesucristo y su evangelio restaurado? Si tuviera que hacer una proclamación, ¿qué diría, queridos hermanos, su proclamación sobre el evangelio restaurado? Y tal vez esa va a ser una de las tareas que vamos a dejar el día de hoy para todos ustedes. Vamos directamente a las escrituras entonces, porque las escrituras nos hablan. Doctrina y Convenios 124, en el versículo 1, bueno, el versículo 2, vamos allá, dice, tus oraciones son aceptadas delante de mí. Y como respuesta te digo que ahora eres llamado para hacer inmediatamente, oigan esto, una proclamación solemne de mi evangelio y de esta estaca que he asentado para ser una piedra angular, dice, y continúa el siguiente versículo, de Sión, la cual ha de ser bruñida con la exquisitez que es a semejanza de un palacio. Y el versículo 3 continúa diciéndonos, se hará esta proclamación a todos los reyes del mundo, hasta los 4 ángulos, al honorable presidente electo, a los eminentes gobernadores de las naciones en que vives y a todas las naciones de las tierras esparcidas en el extranjero. Miren que este mandato es eterno, ¿sí? O sea, no se queda para ese momento. Al profeta José Smith se le mandó a hacer una proclamación. ¿Cuál sería la proclamación que haríamos nosotros si se nos pidiera proclamar el evangelio? Porque, bueno, yo no concibo, de hecho, ser un miembro de la iglesia, ser un santo de los últimos días sin predicar el evangelio. Tuve la oportunidad de servir en una misión. Tuve la oportunidad o he tenido la oportunidad de enseñar el evangelio todo el tiempo. Tal vez alguno de ustedes diga, bueno, hermano Walter, pero yo no he predicado nunca el evangelio porque yo no fui misionero.
Todo miembro es un misionero. Eso no es un cliché, mis queridos hermanos y hermanas. Eso es algo que nosotros y cada uno de nosotros puede hacer. Un niño puede predicar el evangelio. Un jovencito o una jovencita puede predicar el evangelio. Un hermano de 40, 50, 60, 70 años puede predicar el evangelio. Hay muchas maneras. Cuando yo les digo que aquí ustedes pueden enviarnos las referencias a nuestros grupos de WhatsApp, las referencias que tengan, solo les estoy dando una manera. Pero hoy día hay muchas, pero muchas maneras de nosotros predicar este evangelio a todo el mundo, queridos hermanos. Bueno, esta proclamación, queridos hermanos, fue dada por José Smith en Nabú. Y quiero compartirles algo, como el hermano Robertson fue instruido para que ayudara, este hermano Robertson, ayudara al profeta José Smith en la redacción de esta carta, de esta proclamación, como nos lo dice Doctrina y Convenios en los versículos 12 y 13 de esta sección, que se enviaría a todos los reyes del mundo. Esto muestra que incluso en medio de la opresión, la obra misional y la proclamación del evangelio no se detiene, queridos hermanos y hermanas. Así que nosotros no podríamos decir como con algún pretexto, con alguna excusa, mire, hermano Walter o mis líderes de la iglesia, es que yo no tengo el tiempo o yo no tengo la voz o no tengo la capacidad. Queridos hermanos, aún en medio de opresión, de dificultades, los santos de los últimos días podemos proclamar este evangelio. Y es un llamado personal. Cuando yo me hice miembro de la iglesia, queridos hermanos y hermanas, e incluso mi llamamiento misional lo recibí de nuestro buen presidente Ratat Benson. Por allá en 1989, 1990, me hice miembro de la iglesia y al muy poco tiempo salí a la misión con muchas dificultades, créanme. Un día les voy a contar esa historia. Por eso amo tanto al presidente Benson, porque fue el presidente que me envió al campo misional. Él dijo cosas maravillosas. Quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que él dijo que deberíamos de hacer para proclamar el evangelio. Miren estas citas tan bonitas que les tengo, que las comparto también aquí abajo de la clase. Comparto todas las citas que utilizo para que ustedes las utilicen como un material de ayuda para ustedes como maestros, para líderes en sus discursos y para la noche de hogar. Presidente Benson dijo esto, miren: a los gobernantes y los pueblos de todo el mundo, declaramos otra vez solemnemente que el Dios del cielo ha establecido su reino en los últimos días sobre la tierra, en cumplimiento de las profecías. Santos ángeles se comunicaron nuevamente con los hombres de la tierra. Dios volvió a revelarse desde los cielos y restauró su santo sacerdocio en la tierra, con poder para administrar todas las sagradas ordenanzas necesarias para la exaltación de sus hijos. Su iglesia fue restablecida entre los hombres, con todos los dones espirituales de que disfrutaban en la antigüedad. Todo esto como preparación para la segunda venida de Cristo. Cuando yo leo esta primera parte de esta declaración de presidente Benson, pienso, ¿acaso esto no es como un testimonio personal de lo que yo le diría a una persona? Mira, esta iglesia es la iglesia verdadera de Jesucristo. Se restauró, tiene la autoridad del sacerdocio, tiene profetas, tiene libros autorizados que son revelación divina de Dios. Profetas hablan hoy día y las leyes del evangelio se proclaman al mundo gracias a los siervos del Señor. ¿No testificaría yo de esas cosas, queridos hermanos y hermanas? Bueno, presidente Benson continúa diciendo, miren, el grande y terrible día del Señor está cerca, o sea, testificando de la segunda venida. En preparación para este gran acontecimiento y como medio de escapar de los inminentes juicios, fueron enviados mensajeros inspirados que siguen siendo enviados a las naciones de la tierra, llevando este testimonio y advertencia. Como humildes siervos del Señor, llamamos a los líderes de las naciones a humillarse ante Dios, a buscar su inspiración y guía. Miren qué llamado tan hermoso este. Llamamos a los líderes del Señor a humillarse, los líderes de las naciones, a humillarse ante Dios, a buscar su inspiración y su guía. Bueno, solo para hacer un comentario aquí, queridos hermanos y hermanas,
¿Cuántos problemas no se evitaría la humanidad si los líderes de los países, de nuestros países, siguieran a Dios en lugar de seguir su propia mente y su propio corazón, que a veces es incluso hasta desvariado? O sea, a veces habla insensateces y guía por insensateces al pueblo. Qué bueno sería seguir el consejo de los profetas del Señor, aún para los líderes de nuestras naciones. Bueno, presidente Benson continúa diciendo: llamamos a los gobernantes y pueblos a arrepentirse de sus malvados caminos. Vuélvanse al Señor, busquen su perdón y únanse con humildad a su reino. ¡Ah, qué poderoso, hermano! Las palabras de un profeta haciendo un llamado a todos los líderes del mundo. Presidente Benson termina diciendo: no hay otro modo. Si hacen esto, sus pecados les serán perdonados. Esta es una profecía y esto es un mandato para todos los hombres, grandes, ricos, blancos, negros, gobernantes o personas que son lideradas. La paz llegará y permanecerá, y ustedes formarán parte del reino de Dios como preparación para la segunda venida de Cristo. ¿Les parece poderoso esto? Bueno, queridos hermanos, como ven ahí en pantalla en la pizarra, este es nuestro mensaje y está en la Leona de febrero de 1976, imagínense, fue dado esta proclamación. Qué hermoso, queridos hermanos, poder saber, poder entender que el Señor vela por nosotros, que nos anima a compartir nuestro testimonio. Ahora, yo digo, está bien, seamos miembros de la iglesia, y lo somos, de hecho, pero no seamos solo de manera nominal miembros de la iglesia. Acerquémonos realmente al discipulado verdadero. Prediquemos este evangelio. Y mis queridos hermanos y hermanas, les hago una propuesta. Miren, si les da temor predicar el evangelio, yo siempre hago este llamado cuando invito a las personas a compartir referencias. Miren, vayan a sus dispositivos electrónicos, a sus celulares, a sus teléfonos. Miren su lista de contactos y piensen, ¿cuántas personas hay aquí que podrían recibir el evangelio? Hagan una oración y luego seleccionen 2, 3, 5 contactos y pásennos. Nosotros con nuestros misioneros voluntarios les vamos a hablar del evangelio y si ellos están interesados, los vamos a pasar a una misión para que los misioneros les puedan enseñar el evangelio verdadero. Es fácil de hacer, hermanos, facilitamos la tarea. Para eso son estas redes sociales. Así que llegó la hora, queridos hermanos, de no ser solamente miembros de domingo o miembros nominales de la iglesia, sino ser santos de los últimos días, discípulos verdaderos. ¿Cuál sería nuestra proclamación? Bueno, les hago esta pregunta, miren, preguntas para este momento. Y aquí está esta pregunta. ¿Cuál sería mi proclamación personal del evangelio esta semana? Si tuviera que escribirla, queridos hermanos, ¿qué diría? Y de hecho, les invito a que ojalá pudieran escribirla aquí abajo en los comentarios, queridos hermanos. Puedan escribir, mi proclamación del evangelio es esta, y compartan su testimonio al mundo. Tal vez, mi amada hermana, mi amado hermano, tú digas, pero esto no lo va a ver nadie. Te aseguro que esta clase la ven miles de personas. De hecho, la ven más de 30,000, 40,000 personas cada semana. Si alguien lee tu testimonio, tal vez pueda fortalecer el suyo si es un miembro de la iglesia. Pero además, nos hemos dado cuenta por las referencias que llegan que muchas personas que no son miembros de la iglesia ven estos programas, ven estas clases. Si ustedes dejan sus testimonios ahí abajo, su proclamación del evangelio, ellos se van a interesar y van a querer seguir adelante. Van a querer seguir adelante aprendiendo un poquito más de Jesucristo. El profeta José Smith hace este llamado para que el mundo entienda. Tal vez somos un pueblo pequeño, decía el profeta José Smith en ese momento. Hoy día somos casi 18 millones de miembros de la iglesia. Somos más, podemos proclamar más el evangelio. Segunda pregunta para este momento de la clase, queridos hermanos y hermanas. ¿A quién en mi entorno, a quiénes de los que conozco, podría alcanzar con un mensaje sencillo de fe esta semana? Entonces, aquí está
lo que les estoy compartiendo, queridos hermanos y hermanas. ¿Qué personas hay cercanas a ustedes que ustedes conozcan que podrían recibir el Evangelio? A veces, y esto lo digo con mucho respeto, pienso, mis queridos amigos, que nos complicamos mucho para predicar el Evangelio. Oh, tengo que orar mucho. Tengo que ayunar mucho. Déjenme pensarlo, le decimos a los misioneros. Déjenme meditar a ver quién es el que necesita. Y está bien todo eso, pero se necesita, como decía Liz, que sea express, que sea una cuestión ágil. La segunda venida, como dijo el presidente Rathat Benson, está cerca. ¿Cómo estamos preparando el mundo para esa segunda venida? Queridos hermanos y hermanas, vuelvo y les invito a que si les da algo de temor o no tienen la disposición en este momento por cuestiones de tiempo, de trabajo, pásennos sus contactos y nosotros llegaremos a ellos con un mensaje de Cristo. Y si ellos se interesan, nosotros les vamos a predicar el Evangelio y los vamos a contactar con los misioneros de tiempo completo en la misión que les corresponda, para que tal vez Dios lo quiera, hermanos, ellos acepten el Evangelio y sean parte de esta iglesia. Muy bien, vamos rápidamente con el segundo principio de esta clase. Miren, el segundo principio de esta clase es construir una casa para mi nombre. Muy parecido al título que tenemos de nuestra lección del día de hoy, ¿no? Una casa en mi nombre. Así se llama la lección de hoy. Bueno, este segundo principio tiene unos mandatos muy claros, muy directos, que nos inspiran a nosotros a hacer la voluntad de Dios. En Doctrina y Convenios 124, en el versículo 22, miren lo que el Señor manda. Edifiquen una casa en mi nombre, mi siervo George, y mi siervo Lyman, y mi siervo John Snyder, y otros, tal como mi siervo José les muestre, en el sitio que él también les indicará. Ahora, nosotros recibimos mandatos muy a menudo. Ahora que el presidente Nelson se ha ido, el presidente Ox nos ha indicado que se va a detener por un momento el anuncio de nuevos templos. Pero hay, creo que como 160, 170 templos anunciados. Pronto, en algunos de estos casos, ya se ha anunciado el lugar. El profeta del Señor ha indicado el lugar por voluntad del Señor. Y nosotros podemos ayudar en esa construcción, en ese manejo de esas casas. ¿Sí? Podemos participar del poder del sacerdocio asistiendo a esas casas, a esas santas casas. Muy pronto, el mundo tendrá más de 350 casas del Señor, templos del Señor, 360. Ustedes me corrigen o me ayudan ahí en los comentarios exactamente cuántos templos habrá, queridos hermanos y hermanas, porque los templos son una maravilla, los templos son una bendición, queridos hermanos y hermanas, para todos nosotros. El Señor da ese mandato a cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, que edifiquemos, que construyamos casas en su nombre. De hecho, mandó en el tiempo de Nabú a que se construyeran 2 casas en su nombre, el mesón de Nabú y el templo de Nabú. El mesón de Nabú debía ser un hotel o una casa de hospedaje, donde los visitantes y viajeros podían quedarse y reflexionar en la palabra del Señor y recibir consejo. Eso era el mesón de Nabú. Y el templo, pues ya sabemos qué hacemos en los templos, queridos hermanos y hermanas. Continuemos con estas escrituras que nos ilustran mucho sobre el mandato del Señor. Ahora, alguien me decía, hermano Walter, el mesón de Nabú se podría simbolizar o se podría asemejar hoy día a los templos que tienen alojamiento. Claro que sí. ¿Cuántos de ustedes, y me incluyo, hemos ido al templo del Señor y nos hemos quedado en un alojamiento? Hemos gozado de la comodidad, de la tranquilidad, de poder disfrutar con nuestras familias de la casa del Señor. Y ahí hay un alojamiento. Claro que eso se asemeja. En esencia es algo similar, que el que llega tenga dónde quedarse y que se prepare para comprender y saber más de Cristo. Y bueno, los que van al templo y van al alojamiento y luego pasan a las casas del Señor, pues cuánto aprenden, ¿no? Qué bendición es eso. Por favor, dejen sus experiencias aquí abajo, si ustedes las han disfrutado
de esa manera, queridos hermanos. Siguientes versículos, miren, continúa el Señor diciendo, y será una casa de hospedaje, una casa en donde el forastero que venga de lejos pueda alojarse. Sea pues una casa buena, digna de toda aceptación. Qué bonito. Para el viajero cansado, para que el viajero cansado goce de salud y seguridad mientras reflexione sobre la palabra del Señor y la piedra angular que le ha señalado a Sión. Qué hermoso, qué hermoso estas cosas que se aplican también a nosotros, queridos hermanos y hermanas. Presidente Hinckley ha dicho lo siguiente sobre todas estas cosas. Quiero compartir con ustedes estas citas. Recuerden que estas citas que comparto aquí en la clase, se las dejo aquí abajo en un drive, en una carpetica, para que ustedes las utilicen en sus casas, en sus clases de escuela dominical. También recuerden, queridos hermanos, nuevamente, que esta clase la estamos editando en vivo. O sea, yo la edito, la producimos en vivo. Así que si hay algún error o ven que yo me equivoco en algo, no lo corregimos. Seguimos adelante, porque es lo que pasa en una clase, en un aula normal, donde se predica el Evangelio. Muy bien, presidente Hinckley dijo lo siguiente, miren, qué palabras tan hermosas. En 1841, 2 años después de que el profeta José Smith llegó a Nauvoo, dio la palada inicial para una casa del Señor que debía erigirse como un símbolo del coronamiento de la obra de Dios. No se escatimaron esfuerzos. Ningún sacrificio fue demasiado grande. Durante los siguientes 5 años, los hombres cincelaron la piedra y pusieron la base y los cimientos, las paredes y la ornamentación. Cientos de personas fueron al norte del lugar a vivir allí un tiempo para cortar la madera en grandes cantidades y la mandaban por el río, hermanos, la cual amarraban a modo de balsas que hacían flotar río abajo hasta Nauvoo. Miren cuántos esfuerzos para construir lo que el Señor había mandado, su santa casa. Presidente Hinckley continúa. Se hicieron hermosas molduras con esa madera. Se recaudaron centavos para comprar clavos. Se hicieron sacrificios inimaginables para adquirir vidrios y cristales. Edificaban un templo a Dios, por lo que tenían que utilizar lo mejor que pudiesen conseguir. Qué hermoso, queridos hermanos. Esto, si ustedes quieren ubicarlo directamente, lo encuentran en la Liaona de noviembre de 2002. Este mensaje del presidente Hinckley que muestra tanta devoción, tanta disposición de los santos de los últimos días por obedecer al Señor y construir una casa en su nombre, como se llama hoy nuestra clase, ¿no? Una casa en su nombre, queridos hermanos y hermanas. Muy bien, el versículo 39 de la sección 124 nos dice lo siguiente, miren esto, que a mi pueblo siempre se le manda construir a mi santo nombre. Extraje esa partecita, mis amados hermanos, porque siempre se nos ha mandado construir casas en el nombre del Señor desde la antigüedad. ¿Recuerdan? En el jardín de Edén, bueno, no en el jardín de Edén, cuando Adán y Eva fueron expulsados justamente del jardín de Edén, se les mandó construir un altar y allí elevar sus oraciones a Dios. Pero el mismo jardín del de Edén, podríamos decir que era un templo de santidad. Por eso ellos vivían de una manera santa dentro de ese lugar. Luego salen y construyen un altar que tiene las funcionalidades de un templo. Reclaman, claman y piden al Señor en oración que les bendiga con su evangelio. Y entonces el Señor manda ángeles para que les prediquen la verdad. ¿Conocemos esa historia? Claro que sí, hermanos, la conocemos. En la creación, en Génesis, en Moisés, el Señor, nuestro Salvador Jesucristo, por autorización de su Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial, envió mensajeros, ángeles a esta tierra, a predicar el Evangelio a nuestros padres Adán y Eva,
Desde siempre se ha mandado construir templos, alabar al Señor. El versículo 55 nos dice lo siguiente, miren, además de cierto os digo, de nuevo os mando construir una casa a mi nombre en este lugar, o sea, en Nabú, para que probéis ante mí que sois fieles en todas las cosas que os mando, para que yo os bendiga y os corone con honra, inmortalidad y vida eterna. Esa es la bendición que sigue llenando a todos los santos de los últimos días, a ustedes y a mí, cuando asistimos, participamos de una casa del Señor. Cuando nos acercamos al Señor y adoramos en esas casas, estamos literalmente coronándonos con honra, con inmortalidad y también con vida eterna. Presidente Nelson dijo lo siguiente, queridos hermanos, sobre estas cosas tan hermosas, miren. Sabemos que nuestro tiempo en el templo es crucial para nuestra salvación y exaltación, y la de nuestras familias. Los ataques del adversario están creciendo de manera exponencial, en intensidad y en variedad. Nuestra necesidad de estar en el templo regularmente nunca ha sido mayor. ¿Cuándo se dijo esto, queridos hermanos? En la Liaona de noviembre de 2018. Ahí aparece. Y miren el título de este discurso. No lo voy a quitar todavía para que ustedes se den cuenta cómo se llama el discurso. Cómo ser santos de los últimos días ejemplares. Bueno, queridos hermanos y hermanas, pues esa es la manera en que el Señor permite que nosotros sirvamos y nos acerquemos a Él y adoremos en su nombre y seamos investidos con poder. A veces siento que menospreciamos un poco el poder de la Santa Casa del Señor. Y a veces también siento que, bueno, las situaciones nos obligan, nos compelen a ir a la casa del Señor. Y tal vez como dijo Alba, bueno, somos humildes porque somos obligados a hacerlo. ¿Recuerdan cuando le enseñó al pueblo soramita, los que eran expulsados de la sinagoga? Ustedes son humildes porque son obligados a hacerlo. Hay personas que son humildes porque desean serlo. Ojalá nosotros seamos de ese grupo, de los que vamos al templo, no solo porque tenemos una necesidad, sino porque queremos adorar a nuestro Padre Celestial y elevar nuestro espíritu. Bueno, tal vez corrijo, mis queridos hermanos y hermanas. Siempre tenemos necesidad del Señor. Siempre, siempre estamos necesitados de Él. Muy bien, ahora me gustaría compartir con ustedes esto, pero no como una pregunta. O sea, o más bien, sí, una pregunta, pero no de las preguntas que les hago al finalizar cada principio, sino quisiera que ustedes se pregunten, ¿cómo preparo mi templo personal, queridos hermanos y hermanas? ¿Cómo preparan su templo personal para acercarse al Señor? ¿Cómo participan en la edificación de su comunidad de santos? En nuestra vida actual, queridos hermanos y hermanas, un templo, queridos hermanos, puede ser nuestro propio hogar. Un templo puede ser nuestra capilla. Un templo puede ser nuestra propia vida, queridos hermanos y hermanas. Los santos de Nabú drenaron pantanos, aportaron materiales y dedicaron esfuerzos para construir el templo de Nabú, siguiendo las instrucciones del Señor. Esa experiencia, hermanos, nos demuestra que la edificación de la obra del Señor requiere sacrificios. Y, ¿por qué no? Podríamos decirlo, una fe activa de nuestra parte, queridos hermanos y hermanas. Por eso les quise hacer esta pregunta. Y bueno, con esa pregunta que nos refuerza esta escritura de que al pueblo del Señor siempre se le ha mandado construir a mi santo nombre, podríamos preguntarnos entonces lo siguiente. Pregunta 1 para este principio. ¿Qué sacrificios estoy dispuesto a hacer para edificar mi casa para su nombre?
mi propia casa, mi casa personal, para su nombre, ¿qué estaría dispuesto a hacer, queridos hermanos y hermanas? Bueno, contesten, dejen sus comentarios aquí abajo. Y la pregunta número 2 es esta. ¿Cómo puedo acoger a otros en mi hogar o en mi barrio como imitando el mesón de Nabú? Porque aquí quiero decir, queridos hermanos y hermanas, que a veces se requiere de nosotros que seamos hospedadores, que abramos nuestras puertas y valga la publicidad aquí, que demos posada a las personas que lo necesiten, que ayudemos al que necesita de nuestra ayuda, que nos acerquemos para bendecir a otros que también quieren adorar. Muchas veces ha habido excursiones, por lo menos aquí en mi ciudad, convenciones, conferencias de juventudes, y entonces se nos ha pedido quiénes pueden alojar a algún joven, algún hermano mientras que asiste al templo. Yo hoy abro mi casa para muchos de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Si alguien, por cosas de la vida, viene a Bogotá y asiste al templo, ustedes saben que se pueden comunicar conmigo, con algunos de ustedes han estado aquí en mi casa, se han alojado aquí en mi casa. Bueno, finalmente somos la familia Posada, ¿no? Pero este es un mandato del mesón, no solo para la familia Posada, ¿no? Para todos los santos de los últimos días. Hay que abrir nuestro hogar. Hay que dar la oportunidad para que otros también lleguen y puedan adorar al Señor. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Vamos con el principio número 3, entonces, de esta clase, después de que ustedes ya han dejado sus comentarios, después de que ustedes ya han dejado sus notas. Quiero recordarles algo. Ustedes pueden enviar referencias, pero también, si quieren, pueden ser parte de nuestros misioneros voluntarios. Tenemos ya bastantes docenas de misioneros voluntarios en Morgat que nos ayudan en todo esto de predicar el Evangelio. Y adicional de ser misioneros, también si quieren hacer una donación a esta fundación, Morgat Foundation, lo pueden hacer en los enlaces que aparecen aquí abajo. Y si quieren hacer una donación importante, comuníquense directamente con nosotros a Morgat Foundation. Amamos predicar el Evangelio, pero se solicitan muchos recursos para hacerlo, queridos hermanos y hermanas. Algunas personas nos piden incluso libros de Mormón o nos piden que hagamos más cosas para llegar con el Evangelio al mundo, llenar este mundo con el Evangelio. No siempre nos alcanzan los recursos. Ayúdenos, si ustedes pueden donar o ser misioneros, pueden hacerlo en los enlaces que aparecen aquí abajo y hablarnos y nosotros les contactaremos. Muy bien, terminemos entonces con el último principio del día de hoy. Miren, ese principio nos dice lo siguiente, que el Señor bendice a las personas que se esfuerzan por obedecer sus mandamientos. Qué hermoso. Entonces vamos directamente a Doctrina y Convenios 124, a los versículos 49 al 55. Vamos a leer algunas cosas de estos versículos. De cierto, os digo que cuando doy un mandamiento a cualquiera de los hijos de los hombres de hacer una obra en mi nombre, y estos con todas sus fuerzas y con todo lo que tienen, procuran hacer dicha obra sin que cese, oigan esto, su diligencia y sus enemigos vienen sobre ellos y les impiden la ejecución de ella, he aquí, me conviene no exigirla más a esos hijos de los hombres, sino aceptar sus ofrendas. Entonces, esta escritura es bastante clara. Esta escritura es bastante clara, queridos hermanos y hermanas. Pero más que clara, me parece a mí y pienso que debe ser una escritura que nos llene el corazón y que nos diga que aunque nuestros enemigos nos impidan, el Señor nos asegura que seremos bendecidos si obedecemos con fidelidad. Y aquí se aplica una ley que a veces creemos que no se aplica en el Evangelio, y es la ley del mayor esfuerzo. Piensa en tu vida hoy, si quizás no puedes cumplir todo lo que deseas, pero el esfuerzo digno
cuenta, cuenta para el Señor. Algunos hermanos me escriben, algunos de ustedes me escriben, me dicen, hermano Walter, yo quisiera leer mucho las Escrituras, quisiera leer 1, 2, 3, 5 capítulos diarios, pero mis ojos se cansan, ya no puedo. Y yo digo, como dice mi esposa Martica, lean 5 minutos, lean un versículo, mediten en ello. El Señor sabe lo que pasa en sus vidas. Ahora, hay mandamientos como el diezmo que nadie podrá decir, bueno, yo no puedo pagar sino la mitad y el Señor sabe. El diezmo, la palabra de sabiduría, la ley de castidad, son de este tipo de mandamientos que el Señor ha dado, que están dados para la capacidad y para que se logren cumplir, hasta el más débil de los santos puede hacerlo, queridos hermanos. Esto para que no nos equivoquemos. Bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo en pagar el diezmo, pero como no lo pude pagar completo, el Señor sabe. No, hermanos. Hay mandamientos que el Señor ha dado y quiere que nosotros hagamos nuestro esfuerzo íntegro. El Señor ve la integridad de nuestro corazón. Esto no es para mentirnos a nosotros. No, para nada. Esto es para cuidarnos, para el Señor bendecirnos. Miren lo que dicen los siguientes versículos. Y la iniquidad y violación de mis santas leyes, dice el Señor, y mandamientos, visitaré sobre la cabeza de aquellos que impidieron mi obra, hasta la tercera y la cuarta generación, mientras no se arrepientan y me aborrezcan, dice el Señor. O sea, cuando alguien nos impide hacer lo que el Señor nos manda, Él pone su mano y Él nos cuida. Continúan las Escrituras diciendo, así que por esta causa, yo he aceptado las ofrendas de aquellos a quienes mandé que edificasen una ciudad y una casa a mi nombre en el condado de Jackson, Missouri, y cuyos enemigos se lo impidieron, dice el Señor vuestro Dios. Nos está aclarando, ¿no?, lo que pasó. Y juicio, ira, indignación, llanto, angustia y crujir de dientes devolveré sobre su cabeza hasta la tercera y cuarta generación, mientras no se arrepientan y me aborrezcan, dice el Señor vuestro Dios. Continúa, porque estos versículos son muy, muy dicientes. Y os hago de esto un ejemplo para vuestro consuelo. ¿Cómo nos consuela el Señor con esto? En lo concerniente a todos aquellos a quienes se ha mandado hacer alguna obra y las manos de sus enemigos y la opresión se lo han impedido, dice el Señor vuestro Dios. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Porque yo soy el Señor vuestro Dios y salvaré a todos los de vuestros hermanos que fueron de corazón puro y que han sido muertos en la tierra de Missouri, dice el Señor. El Señor no deja que ni una gota de nuestro sudor espiritual y físico caiga en vano cuando nosotros nos esforzamos con todo nuestro corazón por cumplir sus mandamientos. Continuamos o terminamos con este versículo. Además, de cierto os digo, de nuevo os mando construir una casa a mi nombre. Otra vez el mandamiento. En este lugar, para que probéis ante mí que sois fieles en todas las cosas que os mando, para que yo os bendiga y os corone con honra, mortalidad y vida eterna. Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué hermosos versículos, fuertes, poderosos, que nos invitan no a buscar excusas, no, sino al contrario, a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Por lo menos, voy a dar un ejemplo sencillo de esto. Un hermano como yo y como mi familia que está cerca del templo. El templo está más o menos aquí en vehículo, está más o menos de mi casa a 15 minutos. ¿Qué creen ustedes que el Señor esperaría de mi familia y de mí? Que fuéramos lo más regularmente al templo, de manera recurrente fuéramos al templo. Ojalá, pienso yo, y es lo que nos hemos propuesto con mi familia, al menos cada semana. Pero si un hermano vive fuera de la ciudad, la medida de exigencia no es la misma. Hay hermanos que viven lejos del templo, que también nos escriben y nos dicen, yo quisiera ir más a menudo al templo, pero no puedo. Ahorro para ver si puedo ir una vez al año. Tu esfuerzo es visto por el Señor, querido hermano, querida hermana.
como el esfuerzo mío que vivo cerca del templo es visto por el Señor. Si yo que vivo a 15 minutos o algunos de ustedes que viven más cerca, algunos de ustedes allá en Estados Unidos, en Utah, me mandan fotos y me mandan videos y me dicen, miren, desde mi casa se ve el templo, desde mi ventana, desde mi calle se ve el templo. Yo digo, qué bendecidos son. ¿Se exigirá lo mismo para ustedes que para el hermano que vive a cientos de kilómetros de un templo y sus recursos son menores? Piensen en esto, queridos hermanos y hermanas. El Señor premia y recompensa el esfuerzo, lo reconoce y sabe nuestro corazón, conoce nuestro corazón, porque recuerden que Jehová no ve o no mira lo que mira el hombre, Jehová mira lo que está en el corazón del hombre. Entonces, voy con dos preguntas para ustedes en este momento. Pregunta 1. ¿En qué área me siento impedido hoy y cómo responderé con fe y fidelidad? Tal vez algo que te impida servir. ¿Cómo vas a responder con fe y con fidelidad? Una buena hermana me dijo en alguna oportunidad que le extendí un llamamiento para ser maestra de seminarios y bueno, teníamos una necesidad y la clase debía darse en la mañana, muy temprano, a las 5 de la mañana, como lo hacen muchas de ustedes, hermanas. Entonces esta buena hermana me dijo, hermano Walter, yo no puedo cumplir con ese llamamiento. Me dijo, yo no puedo cumplir con ese llamamiento porque yo soy malísima para madrugar. La exhorté, la incomodé en el nombre del Señor. Y la hermana llegó a ser una gran maestra de seminarios. A veces se requiere que nos incomodemos. Lo que realmente no podamos hacer, que las circunstancias nos impidan o los enemigos nos impidan, eso es muy diferente a no poder madrugar o a no poder hacer un esfuerzo mínimo para cumplir con las cosas del Señor. ¿Recuerdan cuando Alma y su pueblo fueron esclavizados por los lamanitas y se les impedía orar en voz alta? Entonces ellos alegre y pacientemente llevaban sus aflicciones y oraban en su corazón. El Señor sabe, el Señor ve. Él sabe, mi querido hermano, Él sabe, mi querida hermana, lo que tú estás haciendo, todo tu esfuerzo. Él lo conoce más que nadie. A veces cometemos el error de querer mostrarle al mundo nuestro esfuerzo para que vean lo que nosotros hacemos. Y no quiero decir que per se eso esté mal, pero realmente lo que debemos mostrar es nuestro corazón a Dios. Y que Él vea ese corazón íntegro, dispuesto y fiel es lo que es realmente importante. Muy bien, les hago también esta pregunta, queridos hermanos. ¿Qué significa no ser quitado de tu lugar en tu contexto espiritual? Porque si uno no obedece lo que el Señor manda, es quitado de su lugar. O cuando uno se opone a la obra del Señor, es quitado de su lugar. ¿Qué creen que significa eso, queridos hermanos y hermanas? Muy bien, con estas escrituras y con todas estas cosas, llegamos al momento de nuestras tareas, las tareas de esta clase, de esta semana. Estas tareas prácticas también están en el material que compartimos como ayuda para maestros y líderes y padres de familia. Ustedes las pueden encontrar aquí abajo, hermanos. Hacemos todo este material con mucho juicio para que ustedes gocen y disfruten de estos materiales. Bueno, voy a compartir estas tareas y hagamos la introducción de estas tareas y ya les digo cuáles son. Muy bien, antes de ir a estas tareas, queridos hermanos y hermanas, quiero compartir con ustedes algo que es muy importante y tiene que ver, queridos hermanos y hermanas, con la predicación del Evangelio. El Señor nos llama a todos a predicar su santo Evangelio. Todos debemos levantar nuestra voz, mantenernos fieles ante la tribulación. Él nos coronará, hermanos, con honra, con inmortalidad y con vida eterna. Nos protegerá. Queridos hermanos y hermanas, yo sé que el Señor cumple con su palabra
y todo aquel entre nosotros que quiera predicar su evangelio será bienvenido para hacerlo. Muy bien, con esta admonición de mi parte, que lo hago de manera muy humilde como su hermano, vamos a las tareas. Miren, la primera tarea para esta semana, mis hermanos. Escriban una proclamación breve de dos o tres frases de lo que el evangelio significa para cada uno de ustedes. Luego compártanla con al menos una persona, un familiar, un amigo, compañero de trabajo, de estudio, qué sé yo, tantas personas que hay para compartir el evangelio. O incluso por sus redes sociales, de forma sincera. ¿Por qué no hacerlo, queridos hermanos? Escriban una proclamación, algo personal. ¿Qué significa el evangelio para ustedes? ¿Y qué llamado hacen con ese evangelio? Buena tarea, ¿no? Incluso para la noche de hogar. Segunda tarea de esta semana. Hagan una lista de 2 mejoras concretas para su casa espiritual. Una rutina diaria, orar, leer las escrituras, ordenar la casa, un acto de hospitalidad, invitar a otros, comer juntos, servir. Lleven a cabo ambas tareas esta semana, ambas mejoras, y documenten aquí, si quieren, en los comentarios, cómo los hicieron sentir o cómo los hizo sentir cumplir, queridos hermanos y hermanas, con esas tareas. Realmente sé, sin lugar a dudas, que el Señor vive, queridos hermanos y hermanas. Bueno, estos versículos me dan mucho gozo, queridos hermanos, aprender todas estas cosas. Como al estudiar esta clase, hemos visto que el Señor no solo llamó a los santos de Nabú a un nuevo comienzo, sino que nos llama hoy a nosotros a proclamar valientemente, a edificar con fe y a obedecer con integridad, aún en medio de las pruebas que cada uno de nosotros tenga. Yo testifico que el Señor vive, que sus templos son su casa, que todo en el Evangelio es real. Las promesas del sacerdocio que llegan a nosotros a través de nuestros líderes y de las ordenanzas son verdaderas. Y que si nosotros respondemos con fe y con valor, Él nos coronará con una corona de gloria y de vida eterna. Que podamos salir de esta clase con el propósito, o más bien con un propósito renovado de actuar y que nuestra vida misma, queridos hermanos y hermanas, sea una casa edificada en el nombre de Dios. Bueno, quiero compartir con ustedes mi frase para terminar, para cerrar. Cuando edificamos casas para su nombre, proclamamos su evangelio a todas las naciones y mantenemos fidelidad en la tribulación, Él nos corona con honra, inmortalidad y vida eterna. Así resumo yo todo esto que hemos compartido el día de hoy, queridos hermanos y hermanas. Les amo profundamente. Testifico de todas estas cosas y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Espero que durante toda la semana puedan ver nuestra clase. Recuerden, esta es la portada de la clase. Sí, así azulita, el hermano Walter sonriente ahí, Doctrina y Convenios 124. Gracias a los miles y miles que están viendo estos contenidos. Y gracias a todos ustedes que proclaman el Evangelio con nosotros, que comparten sus referencias con nosotros, que traen el Evangelio y le dicen a Sión, tu Dios reina, que predican, hermanos. Gracias a los misioneros voluntarios que nos ayudan a predicar el Evangelio también, que nos ayudan a formar un equipo, un ejército voluntario. Se requieren muchas manos. Nosotros podemos servir como misioneros voluntarios de Morga y gracias a todos los que donan para que sigamos haciendo esto. Les amo con todo mi corazón, queridos hermanos. Suelto mi lápiz, pongo mis escrituras digitales aquí al lado para decirles que les amo. Espero que pasen un día de reposo adecuado, que pasen una semana feliz. Si me están viendo durante la semana, recuerden a todos, que mi más grande bendición es que ustedes sean bendecidos. Soy muy feliz cuando me comentan sus cosas. Hace poco me escribió un buen hermano que su esposa no estaba asistiendo a la iglesia y ahora asiste, que lleva 2 semanas asistiendo a la iglesia. Qué bonito. Esas cosas son bendiciones de ustedes
que llenan mi corazón, queridos hermanos y hermanas. Gracias por todo su amor. Espero que esta clase nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Que tengan un feliz día de reposo, una feliz semana. Ojalá puedan compartir esta clase con muchas personas. Les amo. Los dejo, mis queridos hermanos y hermanas. Chao, chao.